Un saludo familia, muy buenas noches, muy buenas tardes. Están en la caja de Pandora, yo soy Luis y vamos a estar ahora con Adrián con otro temazo, aprendiendo a tejer el tapiz, cómo opera el principio de creación. Ya sabéis que eso es un pelotazo nuevo que vamos a dar. Y antes de empezar, recordaros que aquí arriba tenéis tanto la gente que estáis en Facebook como en YouTube, tenéis un enlace, pues si nos ayudáis a compartirlo, pues avísanos a la gente que está en vivo o lo podrán ver en diferido. Y luego, pues, os podéis suscribir por el tema de la censura, pues ya sabéis, en Pandora Misterio, Pandora TV, Caja de Pandora, Luis Palacios, Matrix Pandora y Black Pandora. Caja de Pandora es el oficial. Todo esto en YouTube y en Facebook, la Caja de Pandora /vídeo, la fanpage y el grupo La Caja de Pandora. Pues ya dicho todo esto, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola Luis, encantado de estar otra vez aquí compartiendo con todos y como bien comentabas, bueno, primero saludar a todo el mundo, que últimamente entro directo y ya se me olvidó hasta saludar, ¿no? Estoy tan metido en el tema antes de empezar que ya no le digo nada a todos los que están con nosotros, ¿no? Y como siempre que me acuerdo y lo comento, pues lo recuerdo, que es muy importante que estén ahí porque al final esto es una sinergia, ¿no? Que yo puedo estar aquí hablando 20 horas seguidas, pero si no hay nadie al otro lado no tiene ningún sentido, ¿no? Es una sinergia compartida y de ahí la importancia de las preguntas al final del vídeo, del directo y lo importante, yo digo que hoy va a ser lo estábamos hablando antes fuera de antena, que va a ser un programa especial porque vamos a hablar no solo de teoría, sino de aplicación. Ya anticipo que es un tema que da para mucho y que en un futuro próximo va a haber un curso de esto bastante intensivo, bastante fuerte, porque, bueno, hoy vamos a ver un poquito lo básico, vamos a entender un poco lo básico de cómo funciona el principio de creación, de cómo tejer el tapiz, que es como se titula hoy el programa, pero tiene muchísimos flecos, tiene muchos detalles, muchos ángulos desde el que observarlo y sobre todo, pues bueno, ahora cuando ponga la primera diapositiva, que yo creo que ya lo estaba comentando muchos días, pero bueno, es algo que es un concepto que hoy vamos a fijar en nuestras mentes, nos va a permitir entender cómo funciona todo este procedimiento, ¿no? Todo este proceso de creación, de tejido del tapiz. Pues bueno, antes de empezar, un saludo a todos los moderadores, llavecita, gente que va a estar aquí ayudándonos a que el canal esté limpio, ¿no? En lo que es el chat. Un saludo a todas las llavecitas, todos los que vais entrando también, un saludo muy grande. Y antes de empezar, en Aulas Pandora ya os diremos ya el próximo vídeo que hagamos de aquí a 15 días, ya tendremos las novedades nuevas de cursos y cosas que tenemos con Adrián, que se irán lanzando pues a lo largo de los siguientes meses y que no vais a parar. De momento no digo nada porque hasta que no esté puesto prefiero no decir mucho, pero ahí está. Hay diferentes cursos, diferentes cosas que vais a alucinar y va a haber sorpresas porque Adrián no viene solo para hacer la formación. Ahí lo dejamos para que la gente vaya haciendo y de quién será la otra persona. También sé que este fin de semana me parece que tienes otro vídeo en Caja de Pandora, ¿verdad? Con Xavi. Correcto. Tienes también otro. Bueno, pues... Que además, perdona Luis que te corte, además es un vídeo que va a estar relacionado con lo que vamos a explicar hoy. A ver, con una parte de lo que vamos a explicar hoy. Cuando lleguemos a esa parte voy a hacer como el link para que la gente luego se me enganche al otro, ¿no? Porque completará la visión de lo que vamos a hablar hoy. Pues vamos ya por el tema y mientras tú vas dando la ponencia, yo al principio estaré un poco en las redes sociales y luego estaré atento para preguntarte si hace falta, si Muy no bien. queda algo claro, porque yo creo que el tema va a ser muy intenso. Familia, estaros escuchando, tema intenso. Sobre todo espero muchas preguntas, Luis, hoy, porque ya te digo que como vamos a hablar de tema práctico y además voy a, como ponía en el texto, voy a criticar algo que la gente tiene muy idealizado, que es el tema del secreto, yo creo que va a dar va a dar de sí el tema, va a dar bastante de sí. Así que bueno, voy a poner el compartir pantalla y vamos a iniciar. Hoy no voy a mostrar muchas diapositivas. Lo digo porque creo que estamos mal acostumbrando al público con tantas diapos. Hoy ya tenemos que estar más pendientes. Más dinámico. Bueno, esta no es. Que casi me equivoco de... esta es, creo. Sí, esta es. Perfecto. Muy bien. Casi meto el Word con las chuletas.
Vale, ¿Se ve pues bien? se está viendo. Sí, se va Perfecto. viendo el aura. Muy Los bien. chakras. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que en otros directos, en otros programas hemos estado comentando cuáles son los distintos niveles por los cuales está formado el cuerpo. Me explico. Es decir, como sabemos, evidentemente el cuerpo físico, y esto ya no lo digo yo o no lo dicen las filosofías místicas antiguas, ocultistas de los diferentes lugares del mundo, sino que lo dice la física convencional, y el cuerpo físico no es más que una aglutinación de energía, ¿no? Y básicamente espacio, o sea, partículas hay muy poco, o sea, ocupan muy poco espacio en realidad. Un 99,79 detrás de la coma es espacio vacío y el resto es materia. Entonces, en realidad la materia es energía de baja frecuencia vibratoria, ¿no? Eso creo que lo hemos explicado en algún otro programa. Hoy no me voy a extender en ese punto, pero sí decir que tiene su lógica, que de la misma forma que evidentemente tenemos distintas manifestaciones en el plano físico, energéticas, de distinta frecuencia, como puede ser pues los colores que estamos viendo aquí, ¿no? Otras serían el sonido, las notas musicales, que es una vibración de frecuencia un pelín más baja, pero luego hay vibraciones de frecuencia más alta, ¿no? Como por ejemplo las microondas. También tendríamos después lo que es los rayos X, los rayos gamma y toda una serie de frecuencias que están por encima, ¿no? Que la ciencia convencional todavía no ha categorizado. Entonces, en realidad lo que ocurre es que nuestro cuerpo está reverberando, por decirlo de alguna manera, a niveles superiores energéticos. Entonces, bueno, esto las tradiciones místicas de los distintos países del mundo lo han conocido desde siempre y bueno, y evidentemente pues todas las tradiciones ocultistas, ¿no? Especialmente ha hecho mucho hincapié en esto aquí en Occidente, traído evidentemente de Oriente, el rosacrucismo en sus distintas manifestaciones o en sus distintas, digamos, tendencias, ¿no? No voy a decir escuelas, digamos, tendencias, ha hablado mucho de este tema, ¿no? Entonces, en realidad, tampoco es algo en lo que me quiera extender mucho hoy, pero sí que es algo que tenemos que comprender correctamente, porque si no lo comprendemos, no vamos a entender lo que viene después. Entonces, la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla es la imagen de un cuerpo, como podéis ver, un cuerpo humano, que está rodeado, bueno, primero tiene estos 7 puntos luminosos, ¿no? Que son los puntos luminosos, son lo que conocemos como los chakras, y ahora veremos de dónde vienen y, digamos, para qué sirven, ¿no? Entre comillas, qué es lo que hacen ahí, en ese dibujo. Y después tenemos una serie de, digamos, como de cápsulas energéticas, ¿no? Como de dibujo de colores alrededor del cuerpo, y cada color en realidad es la representación de un plano energético, ¿no? De una vibración energética distinta. Entonces, podemos observar que el primero de todos es el color rojo. Ese color rojo básicamente nos está hablando del cuerpo físico, es decir, es el primer cuerpo que tenemos, el de más baja vibración. Entonces, cuando vemos el arco iris, por ejemplo, ¿no? O un prisma que está reflejando los 7 colores básicos, el rojo siempre es el primero. ¿Por qué? Porque es el color, digamos, de vibración de frecuencia más baja, ¿no? Esto, por ello, el color rojo se asocia en las tradiciones, digamos, el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Con el tema del demonio, el diablo y estas cosas, porque en realidad cuando hablamos de lo material, de lo terreno, de lo físico, el color rojo es el que nos atrae hacia esa frecuencia, ¿no? Es el que está reflejando esa geometría que produce ese color, ¿no? Creo que también es algo que he explicado en algún otro programa, el tema de los colores, y si no, ya lo abordaremos porque es muy interesante también. Baste con decir que el cuerpo físico está representado por ese color rojo y que si nos fijamos, estos puntitos luminosos, estos chakras, que son centros energéticos del cuerpo, el punto rojo está básicamente en la zona de los genitales, ¿no? Luego explicaré algo que tiene que ver con eso, que creo que va a interesar. El siguiente cuerpo es el cuerpo etérico, que es el cuerpo energético, digamos, primero que está enganchado al cuerpo físico, prácticamente está solapado. Bueno, todos están solapados unos a los otros, pero bueno, este es el que está más cerca del cuerpo físico y es el cuerpo, digamos, de la energía vital, de la energía
motriz, energía que nos alimenta el cuerpo físico, más allá del alimento físico que nosotros ingerimos, pues tenemos un alimento energético de vitalidad, que se podría denominar energía pránica, ¿no?, en otras culturas, y esa energía que está enganchada al cuerpo, pues esa energía es el plano etérico, ese es el plano vital, ¿no?, ese plano de energía que básicamente, pues cuando se acaba, digamos, agota la pila de nuestro cuerpo físico, nos morimos, propiamente dicho, pues de alguna forma los que desaparecen son el cuerpo físico y el cuerpo etérico, ¿no? Luego los otros cuerpos, pues bueno, tienen una serie de procesos, pero estos son los que inmediatamente, digamos, se desacoplan, ¿no? Entonces, los siguientes dos cuerpos, que es el color amarillo y el color verde clarito, ese color verde vivo, pertenecen a lo que son los planos astrales, ¿vale? Hay una división en los planos astrales. Está el plano astral inferior y el superior. Hoy no voy a explicar exactamente las diferencias a nivel técnico de los dos planos. Lo único que quiero comentar es que estos planos, digamos que es o sea, lo que rigen estos planos es la emoción, las emociones. Entonces, bueno, ya tenemos una componente distinta en la que nosotros estamos, digamos, con la que nosotros estamos interactuando todos los días y que bueno, pues está reflejando a nivel energético en planos superiores, ¿no?, que son las emociones. En realidad, cuando estamos durmiendo, estamos transitando los planos astrales, ¿no?, sobre todo el plano astral inferior. O sea que ahí habitamos bastante parte del tiempo en que estamos encarnados en un cuerpo físico. Y luego, estando los dos niveles superiores, que representan el color azul turquesa y el azul índigo, son los planos mentales, el plano mental inferior y el plano mental superior, ¿no? Y como bien dice el nombre, lo que están reflejando es en la mente, ¿no? En la mente, que no en el cerebro. Es decir, la mente está en esos planos, que no se confunda. El cerebro es el aterrizaje físico de esa energía. Y entonces, pues bueno, el último plano, estoy aquí como veis con el caramelito, es el plano, digamos, de energía más, de vibración más elevada, que tiene ese color violeta. Y ese es el plano que se denomina o bien plano de energía celestial o plano ya de energía espiritual, ¿no? A mí me gusta más la denominación de energía espiritual porque, bueno, al final nosotros siempre estamos conectados con esa energía a nivel superior, ¿no? Unos más que otros. Evidentemente, luego voy a explicar el por qué. Pero, bueno, estos son los distintos planos que componen un cuerpo en sus manifestaciones vibratorias. Y básicamente, claro, el 99% de la población del mundo está enfocada en el plano físico solo, ¿no? Hacen caso omiso del resto de planos, aunque en realidad están interactuando con ellos constantemente. ¿Por qué? Porque durante, digamos, la mayoría del tiempo en sus vidas, básicamente, la gente que se centra en el cuerpo físico acaban dominados sobre todo no solo por las necesidades del propio cuerpo físico, sino por las emociones. Y esas emociones proceden del plano astral, ¿no? Digamos que el plano del intelecto, el plano mental, lo tienen mucho menos desarrollado y entonces están pues bueno, trabajando con energías mucho más densas y están funcionando desde un principio, digamos, de baja vibración, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque si no se comprende bien este principio de los planos y cómo interactúan entre ellos, no vamos a entender cómo realmente podemos conseguir tejer el tapiz. Es básicamente imposible porque, digamos que se requiere una alineación de estos planos para que las cosas fluyan de forma adecuada, ¿no? Eso quiere decir que no vamos a poder crear, ¿no? Absolutamente erróneo, es decir, siempre estamos creando cosas. Luego lo voy a explicar. Pero lo que pasa es que no va a llegar lo que nosotros estamos esperando. O sea, va a llegar cualquier cosa, cualquier otra cosa, ¿no? En la mayoría de los casos normalmente va a llegar aquello que no querríamos que llegara. Aquello que nosotros estamos intentando que no pase, ¿no? Cuando ejercemos una energía de oposición respecto a algo que
que no queremos que pase en nuestra vida o que pase. Entonces, existen interacciones sutiles e interacciones muy directas entre los distintos cuerpos, pero lo que está claro es que uno se puede identificar muy fácilmente con lo que acabo de explicar y pensar cuál es el cuerpo de todos los que he dicho que domina más, ¿no? Si el cuerpo físico, si el cuerpo energético, el cuerpo emocional o el cuerpo mental. Por ejemplo, las personas, digamos, más básicas, evidentemente, se rigen por las necesidades físicas y ya, ¿no? Si tengo hambre, tengo sed, tengo ganas de ir al baño y tengo ganas de, bueno, pues, de hacer lo que sea con mi pareja o con cualquier otro que me encuentre, ¿no? Entonces, eso son necesidades básicas físicas, ¿no? Que luego están conectadas a los otros planos, evidentemente, pero que, bueno, pues en este caso son las que están rigiendo sobre el cuerpo físico, ¿no? Una persona que se centre mucho en el plano energético, pues una persona, por ejemplo, que siempre tiene la energía baja. Esto conoceréis a personas que tienen problemas para despertarse por las mañanas, que parece que no acaban de arrancar nunca. O sea, tienen un condicionamiento total en ese plano energético porque efectivamente pues tienen un problema, ¿no?, de llegada energética de planos superiores y no acaba de rellenarse ese cuerpo físico, ese cuerpo etérico parece que siempre tiene carencia, ¿no? O bien se produce esto o también se puede producir que existen muchas enfermedades en el cuerpo físico, ¿no?, que también reflejan en el resto de planos, porque al final la enfermedad no es ni más ni menos que una distorsión energética que se produce en distintos niveles y acaba repercutiendo sobre el plano energético. Y entonces, en el momento en que estamos mal a nivel del cuerpo etérico, hay demasiado drenaje de energía y poco relleno, o sea, no conseguimos recargar las pilas, realmente tenemos un problema muy serio, ¿no? Pero bueno, pues digamos que la gente que ahí tiene problemas, pues evidentemente está muy centrada en el plano energético, ¿no? Las personas que están más en el plano emocional, pues bueno, pues realmente este es un ejemplo, yo creo que es común a todos porque en algún momento de nuestras vidas todos nos hemos dejado dominar por las emociones, ¿no? Ya sean positivas o negativas. Pero bueno, claro, el tema es que si la emoción nos domina, pues es difícil que podamos conectar con el plano espiritual, ¿no? Porque básicamente los planos mentales, que son los que conectan con el intelecto y con el cerebro, están un poco desconectados, ¿no?, de ese circuito. Y finalmente, los planos mentales, ¿no? En el plano mental inferior tendríamos más lo que es el pensamiento concreto, la mente racional, y esto lo estoy explicando porque creo que tiene importancia, ¿no? En el plano mental superior estaríamos hablando ya de conceptos más abstractos, más holísticos. Evidentemente, cuanto más holístico, más nos estamos conectando o nos estamos acercando al plano espiritual, ¿no?, que tiene una amplitud, pues evidentemente, digamos, sin límites, ¿no? Entonces, cuanto más ascendemos, más difícil es percibir los límites o más fácil es percibir el todo, mejor dicho, ¿no? Quiere decir que dejemos de percibir límites, sino que el todo es más fácil, está más cerca nuestro, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los científicos, la gente que se dedica a la ciencia, está muy metida en el plano mental inferior, ¿no? Eso no quiere decir que desde aquí domine el resto de planos hacia abajo, no tiene nada que ver, ¿no? Una persona, por ejemplo, de mente muy científica, a lo mejor tiene una desconexión muy grande con sus emociones. Entonces, lo que ocurre es que la energía del plano mental inferior no fluye adecuadamente hacia abajo porque lo que piensa y lo que siente están absolutamente desconectados lo uno del otro, ¿no? Y entonces genera una distorsión importante en sus cuerpos, resonantes o, podríamos decir, en sus distintas manifestaciones energéticas. Entonces, el plano mental superior es en el que se mueven los músicos, los artistas y cualquier persona que se dedique a crear algo, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, estamos muy centrados en el plano mental superior y es por eso que los niños son tan puros, ¿no? Porque tienen una energía que reverbera desde muy cerca de lo que es la fuente, del origen, de la energía espiritual. Entonces, pues bueno, evidentemente la correcta alineación entre los distintos planos, entre los distintos cuerpos energéticos,
es la que condiciona que las cosas salgan de un modo u de otro, ¿no? Cuando digamos que esta alineación es incorrecta, ¿no? Que estos distintos planos no funcionan, no se acoplan correctamente, pues bueno, pues evidentemente las cosas no funcionan en nuestra vida como deberían o como querríamos, pero es que además si eso se prolonga y tiene una afectación emocional bastante importante, ¿no? Que es la que se acerca más al plano etérico, que es el plano de la energía vital, se producen enfermedades, ¿no? Se producen problemas. Pero bueno, como digo, hoy no voy a entrar a detallar mucho todo este funcionamiento. Sí, lo único que quiero decir es que en realidad, si no tenemos bien alineados estos planos, no va a funcionar lo que queramos hacer, ¿no? Dicho esto, vamos a comentar un tema que es fundamental, ¿no? Para ver cómo nosotros estamos creando ese tapiz, cómo vamos a dibujar en el lienzo, ¿no? Haciendo el símil con los artistas, con los pintores que comentaba antes, ¿no? Básicamente, hay algo que se nos escapa con todo lo que he comentado y bueno, lo que es nuestro día a día, que es que realmente cuando nosotros estamos pensando algo, es decir, estamos trabajando desde el plano mental inferior o superior, desde los planos mentales, en realidad, digamos que, bueno, nuestro cerebro no sabe distinguir la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y voy a poner un ejemplo que se va a entender perfectamente. Evidentemente todo es cierto, ¿vale? Esto lo he dicho para que se entienda bien el límite entre una acción u otra, ¿no? Si nosotros estamos realizando una acción con el cuerpo físico, imaginemos que somos un deportista de élite, estamos jugando un partido de tenis. Bueno, pues evidentemente se van a activar diferentes lóbulos del cerebro y eso en el fondo está repercutiendo en la acción de distintos cuerpos energéticos también. Entonces, estamos jugando ese partido de tenis y evidentemente pues estamos activando la musculatura del cuerpo, estamos haciendo que todo nuestro sistema nervioso funcione, ¿no? Transmita esas señales eléctricas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Qué ocurre con los deportistas de élite? Pues que muchos de ellos hacen un tipo de entrenamiento que es el entrenamiento mental. Y esto consiste en estar, por ejemplo, en casa cómodamente sentados en el sofá y ser capaces de visualizar el partido de tenis antes de jugarlo. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Que cuanto más capaces son de imaginar cada pequeña acción que realizan con su cuerpo en el momento en que están jugando ese partido de tenis, incluido las emociones que sienten, el clima que va a haber, etcétera, etcétera. Es decir, están recreando esa escena. Su propio circuito neuronal y también nervioso, sináptico en el cuerpo, se activa como si estuvieran realizando la tarea física concreta. Tanto es así que hasta los propios músculos y los tendones se van trabajando de esta forma. Es decir, nuestra mente, cuando nosotros estamos recreando la imagen de forma adecuada, desconoce la diferencia entre lo que nosotros entendemos como realidad o ficción. ¿Vale? Eso, básicamente, lo que significa es que la diferencia entre realidad y ficción no es tal. O sea, y que la única diferencia que existe es la capacidad que tengamos de recrear una imagen en nuestra mente, ¿no? En función de lo bien entrenados que estemos a ser capaces de imaginar y crear imágenes y proyectarlas, seremos capaces de estar efectivamente viendo algo que sí está sucediendo, ¿no? Y ese es el, digamos, el punto, ¿no? de esta pequeña introducción que os quería comentar, ¿no? Así que, bueno, es un ejemplo de cómo el plano mental está rigiendo sobre el plano físico. Es decir, tiene toda la lógica, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Los planos que están arriba influyen en los que están abajo de forma directa, ¿no? Siempre vamos a regir mucho mejor desde los planos superiores que desde los planos inferiores. Eso no significa que operando desde un plano inferior no vayamos a influir en los planos de arriba. Y aquí sí que esta es la máxima que se aplica en el ocultismo y bueno, que ha pasado a formar parte, yo creo, del acervo popular, de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Se está refiriendo básicamente a estos 7 cuerpos energéticos, a estos 7 planos, ¿no? Entonces, evidentemente, si estamos rigiendo desde el plano mental,
pues vamos a dirigir con mucha más fuerza porque estamos proyectando una imagen directamente de lo que luego vamos a representar, ¿no? O vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es el lienzo, no? Mirad, el lienzo es el lienzo del pintor donde nosotros vamos a trabajar. Es el código de base del que he hablado en otros programas. Es la forma, digamos, nula, basal, no nula, sino neutra, mejor dicho, neutra, en que la realidad se expresa, ¿no? Es aquella parte de la realidad donde existen todas las posibilidades potenciales y todavía no se ha manifestado ninguna concreta, ¿no? Y ahí entramos en el principio de dualidad de partícula-onda, que sabéis que es un principio que rige sobre la física cuántica, ¿no? Así que cuando hablamos de física cuántica estamos aludiendo precisamente a esa diferencia entre el todo inmanifestado, entre esas posibilidades que todavía están ahí y pues esa posibilidad concreta que finalmente a través de una acción pues nos ha llevado a algo que tiene límites, ¿no? Algo que se ha definido dentro de ese espacio. Entonces, bueno, evidentemente, cuando nosotros vamos a interactuar con ese lienzo, hay algunas leyes, algunas normas que debemos de tener en cuenta. Entonces, para simplificarlo muchísimo, porque eso también da para un programa completo, voy a decir que hay algo que funciona muy bien como analogía, que es la analogía del espejo, ¿vale? Digamos que ese lienzo está preparado para reflejar aquello que recibe, ¿no? Es como una especie de partido de tenis. Nosotros lanzamos pelotas y el espejo nos está devolviendo las pelotas, ¿no? Como tener, no sé si alguna vez habéis jugado en una mesa de ping-pong, de esas que están dobladas por la mitad, pues básicamente esa mitad que está doblada hacia arriba sería ese lienzo, ¿no? En el que nosotros vamos a pintar. Y entonces, bueno, pues nosotros vamos lanzando pelotas y ese lienzo nos las devuelve, ¿no? En función de lo que nosotros hemos lanzado. Si lo hemos lanzado rápida, pues nos lo va a devolver rápida en otra dirección, pero teniendo en cuenta la trayectoria inicial, ¿no? Si la hemos enviado lenta, pues la va a enviar lenta. Si la hemos enviado con efecto, pues etcétera, etcétera, ¿no? Se van a producir los efectos correspondientes a nuestra forma de lanzar las pelotas de ping-pong a la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos centramos, por ejemplo, en el plano físico para proyectar cosas, ¿no? Y ahora voy a hablar de ese famoso documental del secreto, ¿no? Que yo creo que tiene mucho mérito porque trajo a la mesa, al debate, un tema que yo creo que era muy necesario, que es que evidentemente somos capaces de manifestar cosas en el plano físico, ¿no? Más allá de lo que nosotros trabajamos con nuestras manos, ¿no? Que parece que hasta ahora solo podíamos extender ahí, ¿no? Evidentemente, pues hay muchísimo más, aunque no nos valgamos de la tecnología moderna, sino que se pueden hacer otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que el documental, el libro del secreto, pues en este caso, pues rompió el hielo a nivel popular. No estoy hablando de grupos concretos, sino estoy hablando a nivel popular, ¿no? Y entonces, pues bueno, ayudó a que se conociera este principio de manifestación, ¿no? La capacidad que tenemos de que ese lienzo, pues bueno, pues pinte cosas para nosotros que queremos que lleguen a nuestra vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Vuelvo a recuperar el concepto que estaba comentando cuando he entrado a aludir al secreto. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos muy centrados en las cosas materiales, ¿no? En el secreto se habla mucho, pues, de conseguir dinero, de conseguir una casa, de conseguir un coche bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que en algunos momentos se habla de superación, por ejemplo, de tema de enfermedades y demás, pero sobre todo nos está anclando el concepto a temas materiales, ¿no? A temas de yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo de más allá, ¿no? Pues bueno, pues sucede una cosa, y esto es algo que creo que he comentado en algún otro programa también, y es que todos los cuerpos que nosotros podemos ver, aunque creemos que son inertes, ¿no? No importa si son del reino mineral o son cosas creadas por el ser humano, están reverberando en los 7 planos, con una intensidad o con otra. Entonces, cuando nosotros
digamos que proyectamos nuestro cuerpo de deseos, nuestra emoción, porque eso es lo que atrae a las cosas, luego explicaremos cómo sucede, hacia esos cuerpos, hacia esos objetos de deseo, ¿no? Por ejemplo, quiero un coche que vale 30.000 euros, pero no tengo el dinero, ¿no? Entonces, estoy semanas y semanas enfocándome en que eso llegue y emocionándome pensando en que va a llegar, ¿no? Y al final llega. Pero ¿qué ocurre cuando llega, ¿no? Si estamos pensando en ese coche y luego ya vamos a pensar en, bueno, yo quería el coche, ahora quiero pues la moto también, ¿no? Y luego quiero el ordenador y luego voy a querer la casa y después voy a querer tener muebles muy chulos en mi casa y luego etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el problema es que es algo que es muy adictivo, es decir, los objetos materiales, evidentemente, o sea, todo lo que produce una satisfacción inmediata, esto es como los videojuegos, ¿no? Todo lo que nos dé un qué bien rápido y nos haga sentir fantásticos, pues es muy difícil, digamos, de gestionar, ¿no? Porque la emoción nos toca de forma muy profunda, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que sucede esto, evidentemente es, como diríamos en lenguaje popular, un subidón que alucinas, ¿no? Porque has visto que has conseguido atraer un objeto físico a tu vida con muy poco esfuerzo, ¿no? Ha llegado algo que tú querías y lo tienes ahí, ¿no? O, por ejemplo, una cantidad de dinero, X. Y es, wow, o sea, esto es increíble, ¿no? Pero el problema es que si nos vinculamos mucho emocionalmente a eso, ¿no? Si le damos un valor más allá del valor instrumental que pueda tener en ese momento, se convierte en un fin y no un medio, ese objeto va a capturar nuestra energía vital, ¿no? Y nuestra energía, bueno, evidentemente nuestra energía emocional y también mental. Pero sobre todo vamos a tener una pérdida energética importante, ¿no? Las personas que están muy apegadas a sus objetos, a lo que ellos consideran que es suyo, ¿no? Que evidentemente pues el día que su cuerpo físico se agota, su pila se agota y dejan este plano de existencia, pues eso no se lo van a llevar con ellos. Pero bueno, mientras están aquí creen erróneamente que es algo suyo, ¿no? Pues lo que ocurre es que tienen una pérdida de energía muy grande porque digamos que sus cuerpos energéticos están estrechamente vinculados con esos objetos físicos, ¿no? O sea, se tienden como una especie de filamentos que lo que hacen es, bueno, pues ir drenando energía de nuestro cuerpo hacia esos objetos, ¿no? Están como transfiriendo parte de nuestra vitalidad a esos objetos porque los consideramos parte de nosotros, ¿no? Eso sucede muy comúnmente con los hombres y con sus coches. ¿Me imagináis? También hay un dicho popular que dice que los hombres estamos, o sea, digamos que los coches son una proyección de nuestra sexualidad, ¿no? Y bueno, no deja de ser una realidad, es decir, porque al final, como podéis ver en el diagrama, digamos que ese chakra, digamos que está repercutiendo en el cuerpo físico, está directamente ubicado, ¿no? en nuestra zona, pues bueno, digamos, de definición sexual, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues cuando estamos vinculándonos con objetos físicos, pues nos estamos llevando nuestra energía a ese plano material, lo estamos aterrizando ahí, pues estamos muy vinculados con ese coche, pues un día le pegan un arañazo, pues nos duele, o sea, nos duele físicamente, o sea, sentimos una emoción Dios mío, me han roto, me he roto el faro, me han dañado el coche con una llave, ¿no? Y entonces el consiguiente cabreo, que es esa energía que está subiendo desde el plano físico hacia arriba, ¿no? Repercutiendo en esas ondas de choque hasta que llega al plano mental, que también hace bastante daño, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente, o sea, todo lo que este rollo que os estoy pegando es para que entendáis que no es bueno vincularse a los objetos físicos. Los objetos físicos solo son instrumentos, solo son medios para conseguir distintos fines, que en ningún caso deben estar conduciendo hacia otros objetos físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estaríamos incurriendo en el mismo tipo de error, ¿no? Entonces, esa es mi principal crítica hacia el libro del secreto, ¿no? Y el documental subsiguiente, en el que habla de todo esto, pues que básicamente nos está explicando que eso es una trampa en sí misma, ¿no? Que cuando uno se mete en ese tipo de lógica, lo que está haciendo es perderse lo mejor de la vida, que es descubrirse a uno mismo, ¿no? Los instrumentos son necesarios y están ahí para que los utilicemos. Y es bueno
pues atraer a nuestra vida aquellos instrumentos que necesitemos, pero todo aquello que no necesitemos, que sea superficial, que no nos aporte, ¿no? Que no nos ayude a conseguir una meta más elevada, pues es mejor ni siquiera pensar en ello, porque al final nos va a anclar, ¿no? Nos va a anclar y no nos va a permitir evolucionar hacia donde queremos ir, ¿no? Y en el fondo tampoco nos va a permitir plasmar en el lienzo pinturas, ¿no? Obras de arte mucho más bellas, que lo que hacen es repercutir en planos superiores, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza todo este tema, ¿no? Porque yo hasta ahora he explicado esto de los planos físicos, he dicho que no es bueno centrarse en lo material, que el secreto es un poco proselitista a nivel de tema material, pero ¿cómo nosotros podemos comenzar a trabajar con todo este tema? Pues mirad, el inicio para trabajar ese lienzo, para empezar a tejer el tapiz, para atraer a nuestra vida lo que realmente queremos atraer, es la atención, ¿vale? La atención, o sea, esa parte de nosotros que tenemos denostada, ¿no? Porque en un momento dado, pues, como digo, vuelvo a aludir a ese documental, nos dice que nos dediquemos cada día X tiempo a pensar en esa cosa, ¿no? Y a ponerle emoción, eso va a llegar, y eso es cierto. Pero lo que es cierto también es que nosotros estamos atrayendo cosas a nuestra vida en todo momento. Es decir, no me vale solo con querer un coche, o no me vale con querer una casa nueva, o no me vale con querer aquella pareja con la que siempre he soñado. Porque al final cada uno tiene su camino y por mucho que compartamos el camino con los demás, sean nuestras parejas, sean nuestras familias, sean nuestros amigos, ¿no? Sean gente querida, al final nuestro camino solo lo podremos recorrer nosotros mismos. Entonces, la única forma de hacerlo de una forma adecuada es precisamente entendiendo dónde ponemos ese foco de atención, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito con el concepto modernillo este del mindfulness. Lo que pasa que, bueno, muchísimo antes de que estuviera de moda el mindfulness, en las escuelas místicas de todo el mundo y de las antiguas civilizaciones, ¿no? Como Egipto, Sumeria, civilizaciones precolombinas, la India de los Vedas, etcétera, 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 conocían estos principios. Entonces, enfocar nuestra atención, es decir, nuestra mente consciente, es algo tremendamente costoso inicialmente, pero es algo muy necesario porque cuando nosotros no enfocamos nuestra atención consciente, es decir, no estamos eligiendo dónde miramos, dónde lanzamos esas pelotas de ping-pong, ¿no? Que luego la mesa vertical nos va a devolver, pues entonces lo que ocurre es que nuestra mente inconsciente, que está dominada sobre todo por nuestras pulsiones emocionales, físicas y por otro tipo de energías, nos va a devolver lo que le parezca, ¿no? Entonces, evidentemente eso no es algo que queramos, porque al final lo que va a ocurrir es que en nuestra vida van a aterrizar muchas cosas pues que no queremos, ¿no? Y este es el ejemplo clásico de las cosas que nos suceden de forma repetitiva en nuestra vida, ¿no? Aquel escollo que ocurre una vez y luego nos vuelve a ocurrir cada X años, pero vuelve a pasar, ¿no? Y esto es algo que sencillamente sucede porque dentro de nuestra inercia mental, de nuestro trabajo diario, digamos, en nuestra mecánica de la proyección, ¿no? de esas imágenes, esas figuras y de esa conexión emocional que le ponemos a esas imágenes, pues dejamos la nave navegar sola, ¿no? O sea, dejamos que vaya río abajo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y claro, evidentemente, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? En realidad nuestro cerebro es un instrumento de precisión muy bien calibrado, ¿no? El problema es que no sabemos utilizarlo. No sabemos utilizarlo porque, en primer lugar, no entendemos que la mente es algo que está fuera del cerebro, ¿no? Y que las emociones están mediando en la proyección de todo lo que va a llegar a nuestra vida, ¿no? Porque nosotros podemos pensar en algo que queremos, pero si luego la emoción que tenemos es precisamente la contraria, pues va a llegar lo que no queremos, ¿no? O sea, lo opuesto a lo que estamos proyectando en nuestra cabeza, ¿no? Tiene que haber una correcta alineación entre los distintos cuerpos energéticos para que la cosa fluya adecuadamente, ¿no?
Entonces, pues bueno, el foco de atención es fundamental, muy, muy, muy importante. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, es un trabajo del día a día, pero quiero que quede claro, como digo, es un tema que se tiene que hablar muchísimo más ampliamente, pero quiero que quede claro que el concepto es que la puerta, el portal de entrada a lo que queremos, a pintar lo que nosotros queremos pintar en ese lienzo, es la atención, el foco de atención, donde ponemos nuestra mente consciente, ¿no? Luego, dentro de ese foco de atención, existe algo que he mencionado hace un momento, que es muy, muy importante, que es el tema de la oposición, ¿no? Lo que no queremos. Tendemos es un problema que sufrimos todos. Yo he pasado por ahí y paso por ahí todavía. O sea, por mucho que nos creamos que dominamos la situación, pues bueno, la vida muchas veces nos pone a prueba, como decía, porque sencillamente al final lo que realmente somos es lo que lo que refleja, ¿no? En función de todo lo que se está explicando, ¿no? Si entramos en esta mecánica de funcionamiento en la cual no sucede nada de forma casual, no existe la suerte, no existe el azar, ¿vale? Lo que nosotros consideramos como azar sencillamente es una ley, ¿no? Es un efecto que digamos que es de equilibrio. Existen mecanismos para equilibrar lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Porque de no ser así, pues bueno, todo se descontrolaría muy rápidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese pretendido azar no es tal, sino que sencillamente lo que ocurre es que las cosas tienden a estar en orden, ¿no? Y como tienden a estar en orden, pues si sucede un evento A y puede haber otro B, pues normalmente, pues si ha pasado la X veces, pues el B va a tender a suceder tantas veces, ¿no? O si en un lugar hace mucho frío, pues en otro lugar tiene que hacer, del mundo me refiero, pues mucho calor para equilibrar ese mucho frío que está haciendo en la otra punta del mundo, ¿no? Siempre tiene que haber una tendencia al equilibrio. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en aquello que no queremos, precisamente lo que estamos haciendo es darle energía a eso, ¿no? Entonces, voy a poner otra idea positiva y luego volveremos a esta, que es la que nos está conduciendo hoy a todo el tema, nos está, digamos, trasladando en el viaje de hoy, que es este símbolo del yin-yang, ¿no? Y fijaros que lo hemos hablado en muchos programas, que realmente lo que nos está explicando es que las dos polaridades siempre viajan de forma conjunta, es una danza, es un baile. No puede haber una polaridad sin que la otra esté ahí presente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos estamos oponiendo, intentando oponer a algo, lo único que estamos haciendo es darle energía a ese algo, ¿no? Imaginemos la situación política, ¿no? No nos gusta. Tenemos a unos políticos que, bueno, pues que están gestionando muy mal las cosas y la verdad es que nos preocupa y nos molesta bastante, ¿no? Y entonces, bueno, entonces empezamos a pensar que no queremos aquello, ¿no? Y, hostia, es que no, esto no lo quiero porque me está limitando y esto es un problema y esto... Y en realidad no nos damos cuenta que la limitación viene de nosotros, ¿no? Es decir, porque le estamos entregando una energía terrible a esos políticos en realidad, ¿no? Es decir, la única forma, digamos, de salir de eso es precisamente enfocarnos hacia otro tema completamente distinto, ¿no? Evidentemente, la política tiene sus polaridades igual que tiene cualquier otra cosa, ¿no? Y desde la extrema izquierda hasta la derecha más radical, todo ese arco no es ni más ni menos que una representación de un continuo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos poniendo energía a cualquiera de los partidos políticos, lo único que hacemos es alimentar el sistema, ¿no? Es decir, estaremos dándole energía a una de las dos polaridades para que empuje a la otra. Y eso no lleva a ningún lugar. Entonces, si queremos que las cosas cambien, lo que tenemos que empezar es a construir, ¿no? A pensar en otras alternativas, ¿no? A pensar en otras formas, ¿no? Porque de lo contrario, evidentemente, pues estaremos metidos en ese círculo sin fin, ¿no? Y por eso quería comentar este tema, que es uno de los desagües de energía psíquica más importantes que tenemos en nuestro mecanismo interno, ¿no? La oposición. No quiero esto, odio aquello, ¿no? Hay cosa peor que odiar, ¿no? Porque odiar es amar desde el otro lado. En el fondo, cuando estamos odiando, lo único que hacemos es atraer eso a nuestra vida, ¿no? Por eso se denomina el amor negativo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es atraerlo desde la otra polaridad, pero que en cualquier momento puede haber un flip, ¿no? Lo mismo que cuando queremos a alguien,
pues podemos pasar del amor al odio fácilmente, ¿no? Lo más importante, y ahí me remito, vuelvo otra vez a los planos, desde el punto de vista de la emoción, que es el plano que está más cerquita de ese plano vital, de ese plano de energía que alimenta nuestro cuerpo físico, es el equilibrio, precisamente el equilibrio, ¿no? No digo que no tengamos que sentir alegría o que no tengamos que sentir tristeza, lo único que digo es que cuanto más nos desviemos hacia uno de los dos polos, más va a haber efecto boomerang de retorno, ¿no? Por ejemplo, el día que pues, nos alegramos muchísimo porque ha ocurrido algo en nuestra vida que no esperábamos, ¿no? Cosa que ya sabéis que a partir de ahora, pues bueno, pues no lo vais a atribuir a ningún efecto externo a vosotros. Pero bueno, ocurre esto y de repente, pues bueno, sentimos euforia, ¿no? Pues esa euforia nos lleva a emborracharnos de alegría, hablando en plata. Pues bueno, pues ese emborrachamiento, ¿no? Ese exceso de alegría, ¿no? O digamos que no en el, digamos, en el sentir, sino como nosotros lo estamos procesando a nivel energético, pues nos va a llevar a irnos hacia el otro extremo en algún momento, ¿no? Entonces, es muy importante entender que el control sobre esas emociones o la correcta gestión se va a producir ¿desde dónde? Desde un plano superior. ¿Y cuál es el plano superior? Los planos mentales. Ahí está el intelecto, ¿no? Entonces, no quiere decir que el intelecto deba anular las emociones, sino que debe ayudar a encauzar esa energía. O sea, la debe sincronizar, ¿no? De la misma forma, evidentemente, antes lo comentaba con el ejemplo de los científicos, la mente tampoco debe forzar la emoción, ¿no? O sea, la forma ideal de que las cosas lleguen a nuestra vida es que se sintonice la mente y la emoción. Es decir, estos dos planos tienen que estar bien alineados para que el plano etérico y el plano físico funcionen de forma correcta, ¿no? No sé si vas a decir algo, Luis. Sí. Dime. Que te estoy escuchando y como has dicho que participar un poquito. Claro, claro. Que has dicho de la atención, la emoción, cómo tienes tus cuerpos, todo eso lo estoy, bueno, a ver, es básica, dentro de un terapeuta todo eso es lo básico que ya sabemos, ¿no? Correcto. Aquí hay una persona que me dice, pues Luis y Yolanda ayer se opusieron con vehemencia a la situación que estamos viviendo, lo hicieron mal entonces, o sea, es decir, yo ayer dije que el foro de Davos y etc, Agenda Illuminati y todo eso están llegando ya pues a lo que ellos quieren, ¿no? Porque aquí no hay presión. Entonces, ¿cómo se tiene que enfocar la gente para que realmente cambie esta visión? Porque claro, tú dices, hay que ponerle atención. Hay que poner, pero claro, aquí hay algo que es un egregor planetario que va a contracorriente de lo que tú estás haciendo. Claro, correcto. Lo único que ocurre es que cuando tú, o sea, esto es muy fácil. Cuando hay un egregor tan poderoso como este, ¿no? En realidad, si tú te quieres oponer a eso, lo único que vas a hacer es alimentarlo. Porque cuando tú o sea, es básicamente lo que he explicado antes, ¿no? Es la ley de la polaridad. Lo que vas a hacer es generar una energía de oposición que lo va a alimentar, lo va a hacer más fuerte, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo de una situación familiar que puede ocurrir habitualmente. Una pareja que está muy mal, fatal. Se discuten constantemente, bueno, se quieren separar, pero bueno, todavía no lo han hecho, ¿no? Digamos que están en ese punto de arrastrar esa relación y ir renqueando hasta que de algún momento pues, puedan decidir separarse o no hacerlo, ¿no? Y de repente llega un evento externo a ellos, bueno, que forma parte de su vida, pero un evento fuerte que les afecta de forma muy profunda, ¿no? Que bueno, digamos que emocionalmente les genera un impacto fuerte, ¿no? Negativo. Lo que va a ocurrir es que de repente esa pareja se va a unir, ¿vale? O sea, ha llegado una energía externa fuertísima que los ha afectado y entonces de repente, o sea, se va a generar, o sea, se va a transmutar esa energía hacia la otra polaridad y aquella desunión tan fuerte se va a convertir en una unión inseparable durante un cierto tiempo, ¿vale? Durante el tiempo seguramente que ese evento externo pues les esté afectando, ¿no? ¿Con eso qué vengo a decir? Vengo a decir que al final, cuando nos queremos oponer de forma vehemente a algo que está sucediendo, aunque sea evidentemente a nuestro alrededor,
lo único que vamos a hacer es estar generando ese efecto, ¿no? de energía externa que le sucedía a esa pareja, ¿no? Lo estamos alimentando con nuestro descontento. Entonces, la única forma de que eso cambie, y esto es demostrable en cualquier momento de la historia, es construir algo distinto. Es decir, empezar a pensar en aquello que queremos y no en aquello que no queremos, ¿no? Porque toda esta gente ya se ha montado su película, ¿no? Ese foro de Davos, esa comisión trilateral, ese grupo Bilderberg, etcétera, etcétera. Bueno, ellos ya se están montando su película, han trazado su rumbo y están dando pasos firmes hacia lo que quieren conseguir. Y lo están haciendo de forma conjunta, ¿no? Y eso es algo que luego iba a explicar, ¿no? Que evidentemente, pues cuando muchas personas comparten una proyección, ¿no? Eso se llega a convertir en lo que tú comentabas, Luis, que es algo que tiene ya una energía vital propia, como decías, un egregor, que es una representación de esa energía colectiva, ¿no? Entonces, claro, eso es muy difícil de transmutar, ¿no? O sea, realmente o hay un movimiento, digamos, muy agresivo, muy violento, que vaya a saco a destruir eso, ¿no? A borrarlo de la faz de la Tierra, pero igualmente lo que lo sustituya va a arrastrar energía del egregor previo. O sea, es decir, porque habrá entrado en ese rol de dualidad, de polaridad invertida, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo lo único que hará es replicar el sistema de otra forma, por el otro lado. Y al final, ese sistema volverá a hacer un flip y volverá otra vez a retroceder hacia donde estaba, ¿no? Entonces no es un buen sistema para cambiar las cosas. Aunque yo entiendo, o sea, lo entiendo porque yo lo sufro también durante mi vida diaria, ¿no? Mi mente y mi emoción, pues yo soy falible como el resto de seres humanos y he tenido momentos en los que he generado esa energía de oposición hasta que, bueno, te das cuenta de que eso no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, como digo, la única forma es enfocar la atención hacia otro lugar, o sea, a nivel propositivo, ser constructivo, ¿vale? Constructivo, y ahora voy a explicar a qué nivel, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, como decía, estamos viendo que vamos al oeste y de repente empezamos a querer ir al este, al final nos estamos moviendo en el mismo plano y no vamos a cambiar nada. Pero si de repente cogemos la línea vertical y empezamos a ir hacia el norte, pues ahí sí que hemos cambiado la dirección por completo, ¿no? Ojo que una cosa es la dirección y otra cosa es el sentido, ¿no? La dirección es, por ejemplo, dirección este-oeste y el sentido es oeste, por ejemplo, ¿vale? Oeste. Cuando hablamos de direcciones, todo el eje hacia donde se mueve la energía, ¿no? Es un foco de atención totalmente distinto. Entonces, en este caso, pues evidentemente deberíamos entre todos de empezar a enfocarnos hacia otro modelo de sociedad. Solo así va a llegar un cambio de verdad, un cambio real, ¿no? Mientras estemos intentando modificar el modelo actual, bajo las reglas y las normas de ese modelo, lo único que vamos a hacer es alimentar esa energía y por ende, pues perder energía nosotros, ¿no? Es una transferencia directa de energía. No sé si eso responde a la pregunta, Luis. No, yo quiero complementar y tú me dices si esto es cierto o no. Nosotros Sí. estamos en un mundo no dual, trino, y estamos jugando con la dualidad. Entonces, si yo estoy en un punto neutral y veo pasar la dualidad, cómo se pelean entre ellos, y yo estoy dual, teóricamente no me debería de afectar. Pero si encima yo lo que hago es, dentro de mi hoguera, ponerle mi leña, es decir, enfocarme en lo que yo quiero, mi trabajo, mis expectativas, creando mi realidad, entonces salgo de esta porquería. Sería así, ¿no? Mira, efectivamente, lo que pasa que, claro, esto sería así en una situación ideal. Es decir, en una situación en la que fuéramos maestros del lienzo, ¿no? Es que realmente fuésemos capaces de crear la pintura que queremos en cada momento. Porque en realidad, precisamente, esa situación trinitaria de la que tú hablas es la situación de equilibrio perfecto, ¿no? En la que las dos polaridades dejan de luchar entre sí y bueno, pues están en un movimiento, digamos, de perfecta armonía, ¿no? En el que parece que todo es estático, aunque se está moviendo, ¿no? Es como cuando vemos el mar en calma o, pues bueno, pues cuando estamos en el punto central de un huracán, ¿no? O de un tifón, que todo está en calma, aunque alrededor todo se está moviendo de forma muy salvaje, ¿no?
Eso en realidad, si lo extrapolamos a nuestra persona, es esa capacidad que tenemos de ir hacia adentro, ¿no? Cuanto más hacia adentro vamos, cuanta más capacidad de control sobre nuestros cuerpos energéticos tenemos, más capaces somos de salir hacia afuera con fuerza, ¿no? O sea, en realidad la única forma de cambiar lo que está a nuestro alrededor es cambiarnos nosotros mismos, ¿no? En el fondo. Y esto tiene que ver con, otra vez, con dónde está nuestro foco de atención. Si nuestro foco de atención está en aquello que no nos gusta, salimos de ese estado de equilibrio, ¿no? De ese estado trinitario que tú estabas mencionando, y nos volvemos a la dualidad, pero de carrerilla, ¿vale? O sea, vamos a entrar a formar parte de esas fuerzas centrífugas que nos van a escupir para afuera con una fuerza tremenda, ¿no? De la misma forma, si estamos dentro de ese movimiento y nos parece bien lo que ocurre, estamos incurriendo en el mismo error, porque al final vamos a entrar en las fuerzas centrípetas, ¿no? Y bueno, estaremos constantemente navegando por un lado hacia otro, ¿no? En el fondo, lo que uno tiene que encontrar es su propio camino, ¿no? Y por el camino de su propia existencia, pues intentar sincronizar, construir en conjunto algo que sea propositivo, ¿no? Que no sea destructivo o positivo, ¿no? Reactivo, mejor dicho, ¿no? Esa sería la visión que yo tengo. Evidentemente, pues otras personas pueden tener una visión distinta, pero evidentemente desde la lógica, desde la que estoy explicando, esa es la interpretación, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Luis. La interpretación que has dicho tú y la que he dicho yo es la misma. No varían en Claro, nada. Es el enfoque claro. que está tu vida. Efectivamente. Sí, así es. Bueno, en el fondo es así. O sea, el enfoque, pero que es esa atención sostenida, construyendo algo totalmente distinto a lo que donde tú no quieres estar, ¿no? Manteniéndote en equilibrio. Yo respondiendo a la chica que estaba hablando, que ayer yo se me fue la castaña, se me va siempre, porque como soy Tauro, ¿no? De esto Tauro con luna en Aries, ascendente Tauro, me gusta que se me vaya la castaña. Yo soy guerrero. Yo lo que hago, pongo a hervir a la gente para que explote. ¡Pam! Y la gente diga, hasta la mierda esto. Pero claro, cada uno luego tiene que hacer su camino. Esto es lógico. Claro. Porque claro, la fuerza contraria son 24 horas televisión a todo trapo, más prensa, más radio, más comedura de olla a todo el mundo, ¿no? Eso es, o sea, es una fuerza centrífuga brutal. Entonces, de vez en cuando hay que explotar y sacar la mierda que tenemos, porque acumulamos mierda, pero claro, eso no quiere decir que perdamos el norte y sigamos haciendo un enfoque de mi trabajo, porque, claro, una cosa es lo que yo digo en el vídeo, otra cosa es lo que yo hago en casa. En casa me hago mis meditaciones, mis visualizaciones, mis historias de cambio de líneas de tiempo, mi trabajo interno, aunque explote, porque tengo derecho a explotar. O sea, estamos en un mundo de mierda y la mierda huele. Claro, lo que pasa es que la mierda es necesaria para que llegue un cambio, porque si no hay estiércol no crecen las plantas, ¿no? Entonces, en el fondo, o sea, es decir, en la situación que hay ahora, en realidad, también alimenta la energía, en este caso, del proyecto que se opone a ella, ¿no? Es decir, es que esto es en los dos sentidos. Entonces, entrar en eso, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Lo importante es saber navegar dentro de ese mar revuelto, ¿no? En el fondo es lo que tú dices. Como persona, pues bueno, pues evidentemente cuanto más neutro te mantengas respecto a todo eso, evidentemente pues mejor, ¿no? En el momento en que tomas acción, claro que te estás implicando. Lo que pasa que hay muchos niveles de implicación. Si tú estás realizando una acción que tú crees que es adecuada, pero no existe una implicación emocional fuerte, pues va a ser mucho más fácil de equilibrar, ¿no? Evidentemente, cuando la emoción nos domina, es mucho más difícil de gestionar. Es mucho más complicado. Aquí, Adrián, si la emoción que más domina es el miedo en todo el mundo, creamos o sea, es decir, yo siento miedo y al momento estoy creando una mierda aplastante, es decir, me va claro. todo del culo. ¿Por qué no utilizamos ese miedo para crear realidad positiva? Sería la pregunta. Porque es lo que más produce más rápido. Claro, lo que pasa es que desde el miedo nunca vas a construir, porque el miedo desestabiliza todos los campos energéticos. Entonces, yo sé lo que quieres decir. Quieres decir que utilizar, o sea, porque al final el miedo se puede transformar en rabia, ¿no? Porque la gente, en el momento en que se da cuenta de que la están engañando, pues se cabrea y a través de eso, pues podemos llegar a... Claro, evidentemente dependerá de
digamos, del punto en que esté cada uno, ¿no? O sea, en el fondo existen muchos mecanismos diferentes para conseguir llegar al mismo lugar, ¿no? Todo dependerá, como digo, pues bueno, del punto en el que estemos cada uno en su vida, ¿no? Y del enfoque que le demos. En el fondo, lo más importante es tener en cuenta que lo que va a llegar a nuestras vidas en general, independientemente de lo que suceda afuera. Y esto que quede claro, porque aunque fuera exista un movimiento brutal, nosotros somos capaces de navegar a través de ese ojo del huracán sin ningún problema. Lo que ocurre es que lo perdemos de vista muchas veces, ¿no? Porque la ilusión de lo que hay fuera a veces es demasiado poderosa y nos arrastra. Me incluyo, ¿eh? O sea, porque la situación actual, soy persona, estoy hablando de todo esto, pero también me he sentido arrastrado, ¿no? En muchos momentos. Entonces, pues bueno, lo importante no es estar siempre, porque si no, no estaríamos en este plano, sino que seríamos maestros ascendidos en ese punto de equilibrio perfecto, sino haber llegado en algún momento o habernos acercado lo suficiente como para poder sintonizar cuando necesitemos, ¿no? Este sería un poco la historia en este sentido, ¿no? No sé si retomar Es que el tema de cómo pintar el lienzo sí, o continuamos por ahí. es que no me ha quedado claro es decir, no me ha quedado claro la explicación que me has dado. Si el miedo es lo que está dominando, ahora mismo todo el mundo está enfermo, el que no tiene una contractura tiene un dolor de cabeza. Ahora no hay nadie sano. Hace 3 años podías estar sano, ahora no hay nadie sano. Ahora todo el mundo está jodido, todo el mundo necesita terapia y necesita biodescodificación. Yo mismo necesito biodescodificación porque estoy como una puta cabra. O sea, es decir, me tengo que biodescodificar porque me salen contracturas. ¿Por qué me salen contracturas? Porque estoy reteniendo demasiadas cosas negativas que me están atacando a la misma vez. Entonces ahora es imposible estar bien. Entonces, claro, tenemos que revertir ese miedo a favor nuestro de alguna manera y no con el amor ni con la energía crística, como están diciendo aquí a través del chat, que eso no lo entiende nadie, eso es nueva era. Para mí es nueva era. Es decir, es que el amor, la energía crística, ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué significa eso? Porque para mí el amor es estar en coherencia. Eso es el amor. No hay ninguna energía crística, ni búdica, ni nada. Para mí eso no existe, eso es nueva era. El amor verdadero es estar en coherencia, estar en un estado neutral y que nada te afecte. Porque ahí arriba, el absoluto, le importa una mierda lo que pasa aquí abajo, porque el absoluto está neutral. No hay ni bien ni mal, ni bueno ni malo. Claro, ese es el tema. Bueno, la historia es la siguiente. Mira, aquí hay 2 temas, ¿vale? El primero que has hablado del absoluto. Aquí hay 2 cosas. El absoluto, que dijéramos está fuera de todo esto, está más allá de lo que entenderíamos como espíritu según las escuelas filosóficas, ¿vale? Luego, dentro de lo que sería el espíritu, o esa energía que denomina energía búdica o amor incondicional y ese tipo de cosas, que sería lo más próximo al espíritu, digamos que dentro de eso, o sea, hemos de entender que el creador de ese lienzo está manifestado en los 2 extremos, me explico. Está manifestado en ese punto de esa energía espiritual, pero también está manifestado en ese punto de máxima energía material. No es como la serpiente que se muerde la cola. Creo que en uno de los directos lo expliqué, en uno de los programas. Como los griegos lo denominaban, el logos, ¿no? El logos tiene la parte luminosa y la parte oscura. Entonces, ahora estamos viviendo una manifestación, evidentemente, de esa polaridad oscura a tope. Pero lo que tenemos que entender es que esa manifestación de esa polaridad oscura nos va a llevar, nos va a transportar hacia esa otra polaridad. O sea, lo que está claro es que nunca vas a estar navegando eternamente, digamos, en una de las 2. O sea, no te vas a mantener estanco porque todo está en movimiento. Dicho eso, el tema de tenemos que sentirnos en energía búdica o energía crística. A ver, esto es, como tú dices, hay un punto de New Age ahí un poco chungo, ¿vale? Evidentemente que hay que intentar
sentir amor y no sentir odio. Pero evidentemente, que efectivamente, que es lo que tú decías, la coherencia, que es de alguna forma lo que yo estaba explicando, esa alineación entre los distintos cuerpos energéticos, es la que te permite pintar el lienzo como tú quieres pintarlo, ¿vale? Entonces, si lo que estamos pensando es solo en proyectar hacia esa energía del plano superior, nos estamos olvidando que existen planos abajo, ¿vale? O sea, hay que interactuar desde todos los planos. E intentar actuar desde un solo de los planos, lo único que lleva es el error y a la dispersión. La gente que se centra solo en el plano mental abstracto, que es el que está más cerca de la energía espiritual, desgraciadamente se pierde, ¿vale? O sea, nos podemos convertir, evidentemente, en el ermitaño místico que se mete ahí en el medio del monte, se separa de todo el mundo y se dedica a vivir del prana en una cueva, ¿no? Y a ver el sol por las mañanas y por las tardes y andando. Eso se puede hacer, pero evidentemente eso nos va a llevar a ser un ser humano completo, ni tampoco a pintar el lienzo como nosotros lo queremos pintar. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes, como decías, que todos esos cuerpos están ahí y están funcionando y no debemos obviarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, por mucho que tú te plantes ese plano de energía mental abstracta, ahora crea un ser humano sin trabajar desde el plano físico. Lo vas a tener un poco crudo, ¿vale? Porque al final la materialización de las cosas funciona, como digo, a través de la alineación de todos los planos, ¿no? Es como el que dice, bueno, pues yo me alimento de una forma determinada, por ejemplo, ¿no? Si como mucho alimento denso, en este caso, pues bueno, pues carne, ¿no? Pues bueno, pues no pasa nada porque la voy a transmutar dentro de mi cuerpo. Bueno, pues eso sería cierto si esa persona fuera un maestro del control energético, ¿no? Y estuviera en absoluta coherencia, como dices tú, de los cuerpos, distintos cuerpos energéticos, y tal como la está comiendo fuera capaz de transmutar eso, ¿no? Pero esa no es la realidad, porque esa persona no estaría caminando entre nosotros, o sea, ¿vale? Estaría en otro plano de existencia. Entonces, o realmente somos conscientes de que todos los planos tienen que trabajar al unísono, o nos estamos equivocando de dirección, ¿vale? Y en esto, pues bueno, estoy siendo un poco contundente en el mensaje, pero en el fondo lo que vengo a decir es eso, que ni nos debemos enfocar en el plano emocional, ¿no? En este caso, pues, en la emoción del miedo, de lo que está pasando, sino que también el intelecto ahí tiene que funcionar y tiene que ponerse a trabajar para enfocarnos hacia otro lugar, y esa energía, pues de ese miedo hay que transmutarlo hacia otra cosa, ¿no? Hay que equilibrar esa energía emocional, porque en el momento en que la energía mental y el plano emocional están desequilibrados es cuando llegan las enfermedades, que es lo que tú estás diciendo, Luis, ¿vale? Hay una alteración fuerte del plano etérico y entonces empieza a haber pues, problemas en esa aura, ¿no? Empiezan a haber fisuras, empiezan a haber historias y empiezan a colarse, pues bueno, las enfermedades que no son más que toques de atención para que nosotros nos reequilibremos, ¿no? Y eso vosotros que lleváis el tema de biodescodificación y demás, lo conocéis perfectamente, o sea, no es nada novedoso. Entonces, bueno, no sé, supongo que más o menos he respondido a eso que estabas comentando y bueno, y también a la gente, ¿no? Que está hablando de que hay que vibrar en el amor, ¿no? Bueno, hay que vibrar en el amor, pero hay que vibrar en la acción también, ¿no? Sí, quiero aclarar un tema que creo que está dando confusión y me encanta la pregunta que me acaba de hacer David de la Cruz. Dice Luis Palacios, ¿qué significa para ti la nueva era? Porque a mí entender la nueva era ya ha entrado la era de Acuario. Alice Ann Bailey tiene muchos libros escritos por la era de Acuario. Y yo lo que me refería, para aclarar, me refiero a New Age, nueva era, no me refiero a la nueva era de Acuario, sino toda la gente esta que está conectada con el plano superior, que todo es estar ahí arriba, y que cuando bajan aquí abajo te hacen un dogma de fe a través de una religión inventada. Mira, yo voy a poner un ejemplo, perdona Luis, que te corté. Voy a poner un ejemplo de alguien de mi familia, no voy a decir quién, ¿vale? Una persona que se pasó 15 años diciendo que ya venía el cambio, ¿vale? Y que estaba siempre vibrando en energía de amor y diciendo que sentía que venía un cambio, que sentía que venía un cambio.
Bueno, pues se murió y el cambio no llegó, ¿vale? Porque el único cambio que sirve es el que nosotros mismos producimos, ¿no? Entonces, y ahí estoy contigo, es decir, no estamos hablando de la nueva era desde un punto de vista amplio, sino estamos hablando de ese movimiento pseudo-religioso, ¿no? Que es que todo está bien y todo va a acabar fantásticamente, ¿no? Aunque nosotros no hagamos nada, ¿no? Pues no, así no se manifiestan las cosas. Así no vas a pintar el lienzo, ¿no? Así vas a dejar que el lienzo se pinte solo. No tiene nada que ver con pintar el lienzo. Esto es dejar que el lienzo se dibuje, ¿vale? Entonces, en realidad la única forma de hacerlo es tomando conciencia de que nuestra energía, nuestra emoción, nuestra mente y nuestra acción física tienen que estar alineadas, ¿vale? Si eso no se alinea, ya podemos ir montando las películas que queramos, que no van a suceder. Luis, ¿estás ahí? Sí, por aquí me responden, dice, según fulanita de tal, no decimos nombres, todavía no estamos en la era de Acuario, faltan como 100 años. Y por aquí astrológicamente decían que ya estamos en una era acuariana, ya entra energía acuariana, porque siempre hay una densidad entre los 12.000 años de oscuridad y los 12.000 años de luz, en el cual hay una densidad que hay una mezcla, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adrián, de esto de la era de Acuario? ¿Existe? ¿Va a existir? Mira, sí, evidentemente. O sea, al final es que esto forma parte de lo que he explicado antes de la interacción entre las dos polaridades. Y es que eso es lo normal. Es decir, la onda sube y baja, ¿no? Eso es lo que va a suceder siempre. Y luego cuando lleguemos a esa era maravillosa, luego vendrá otra era de oscuridad porque tocará y ya está. O sea, pero aquí la cuestión no es si estamos en la era de Acuario, si vamos a llegar a la era de Acuario, olvidémonos de todo eso. Todo eso, perdonadme la expresión, ¿vale? Son pajas mentales. Olvidaros de todo eso. Lo que tenéis que pensar es en el aquí y en el ahora. Estáis viviendo en este momento aquí, con las circunstancias actuales a nivel planetario, con vuestras circunstancias personales, emocionales, mentales, físicas. O sea, es que hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas en nuestro día a día que hay que cambiar. Tengo una lista de pendientes de cosas que tengo que mejorar en mí mismo y de cosas que tengo que tengo un proyecto para hacer que no se acaba nunca, ¿vale? O sea, no estemos esperando a que eso llegue de fuera. Si nosotros, eso es una de las cosas que voy a explicar hoy. O sea, si nosotros el control de nuestra vida lo atribuimos a eventos externos, estamos absolutamente perdidos. O sea, se nos va a llevar la vida por delante. La única forma de poder pintar el lienzo como nosotros queremos hacerlo es evidentemente tomando control sobre nosotros mismos, ¿no? Y tomando conciencia sobre la realidad en la que vivimos, ¿no? Como decía, bueno, pues desde el plano mental intenta crear un ser humano. Bueno, pues como no seas el logo, lo tienes muy crudo, ¿vale? Vas a necesitar a una persona del sexo opuesto, ¿de acuerdo? Y un acto muy concreto en el que van a interactuar los distintos cuerpos energéticos de las dos personas y esa semilla de los cuerpos energéticos superiores se va a trasladar a los inferiores hasta que llegue a la zona genital de ambos, que está reflejando en el chakra del material, y desde ahí se va a producir la chispa. Pero no de otra forma. No puede suceder de otra forma. No hay otra forma, a menos que seas el logos, el ente espiritual que ha creado, que está detrás de la creación, ¿no? Y vamos, entiendo que la gente no se cree esa frase de somos dioses creadores, ¿no? Porque en realidad sí que somos creadores, pero no somos el dios entre comillas, ¿vale? Ese es el error, ¿no? De lo que hablamos antes, de esa pseudo religión del New Age. O sea, para nosotros ser capaces de crear, lo primero que tenemos que entender es que somos quienes somos y no otra cosa, ¿no? Por aquí también voy a contestar a otra pregunta realizada. Dice, ejemplo práctico, si a Luis le cierran todos los canales que abre bajo las teorías del ponente, ¿qué debe de hacer Luis? Y yo te digo, Luis hace meses ya sabía que esto iba a venir, se montó unas páginas web nuevas, se montó otros canales que son por blockchain que no se pueden borrar y creó una nueva realidad y sigo creando nuevas realidades.
y no me pongo a llorar en las esquinas porque me han cerrado 100 canales de YouTube. Quiero decir, que he tirado para adelante enfocándome en mi propia realidad y creando mis nuevas historias. Tú, Adrián, ¿qué propones? Hola, Adrián. Luis, te he perdido por unos segundos. Sí, que ¿me has escuchado lo que he dicho? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. Adrián no Hola, tiene hola, cobertura. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Que si has escuchado Ahora sí. lo que comentaba. No, se ha perdido por completo. Vale, pues estaba comentando que yo hace meses que me enfoqué a esta pregunta que está aquí abajo, hace meses yo me enfoqué en crear mi realidad, mis páginas web, mi YouTube descentralizado, pues si cerraban Facebook, YouTube, Instagram o Twitter, yo tenía un ejército de nuevas cosas para seguir trabajando. Pero claro, el que te pregunta es, bajo las teorías del ponente, ¿qué debe de hacer Luis? Es que eso se lo puede responder uno mismo. Es que esa es la pregunta, o sea, la pregunta es trampa, porque en realidad nadie puede responder a esa pregunta más que Luis. Porque Luis sabe lo que pasa por su cabeza, lo que está en su emoción y lo que es su acción. No, pero, o sea, lo que estoy explicando es muy importante. Es decir, ese es otro error bastante común, bastante frecuente, que intentamos cambiar nuestra realidad cambiando la de los demás, ¿no? Cuando no somos capaces de enfrentar la nuestra propia. Entonces, bueno, como decía Jesucristo, ¿no? O sea, es el tema de la no interferencia, ¿no? O sea, hay que intentar no interferir en nadie. Era una de las enseñanzas que, bueno, pues son de uno de los iniciados, ¿no? Que ha pisado el mundo. Ha habido muchísimos, no tiene por qué ser este, pero que al final, o sea, si nosotros intentamos interferir en lo que hacen los demás, pues bueno, estamos incurriendo en el error de intentar cambiar lo que está fuera en vez de lo que está dentro. Bueno, pues ya queda respuesta. ¿Somos creadores de nuestra propia realidad, Adrián, o estamos manipulados por el tapiz? Hombre, yo creo que es evidente que somos creadores de nuestra propia realidad. Te lo dice alguien que lo ha experimentado de forma muy concreta, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero sí que quiero que la audiencia entienda que no lo estoy hablando, todo esto que estoy hablando no lo estoy hablando desde la teoría, lo estoy hablando desde la práctica, ¿vale? Entonces, no voy a explicar mi vida, pero sí voy a decir que ha habido eventos en mi vida que desafían cualquier explicación racional y se han producido, ¿no? Y cuanto más he puesto en práctica todo esto que estamos comentando hoy, más se ha sucedido estos eventos. Entonces, claro, además, no son eventos que me han sucedido solo a mí, han sucedido con gente cerca. Entonces, bueno, eso sirve como contraste, ¿no? Porque a veces uno se puede pensar que se está montando películas y historias extrañas, pero cuando eso sucede con espectadores, pues bueno, pues resulta que se desafía la lógica materialista, ¿no? Empirista que tenemos todos, que es la base educacional que hemos recibido en el fondo. Esa es la limitación máxima, ¿no? En el fondo. Nosotros cuando llegamos a este planeta, llegamos al mundo, llegamos con una inocencia tremenda porque estamos muy conectados con el plano holístico, con el mental superior y con ese origen, con esa fuente. En el momento en que la sociedad nos va moldeando, nuestra familia y demás, pues o sea, ese moldeo, ¿no? Que acabo de decir, en realidad son como una especie de escuela de límites, ¿no? O sea, te van poniendo límites por todos lados, hasta que llega un punto en que bueno, pues que llegas a una cierta adultez y te dedicas el resto de tu vida a intentar superar esos límites otra vez, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente que somos capaces de crear. Bueno, ya al final estamos yendo ya a la 1:30, son la 1 hora y 20 minutos. No sé si a Adrián le falta algo para sintetizar y cerrar, pero yo voy a decir, a mí me viene ahora una ola de cosas muy malas, familiares, no tienen que ver con la caja de Pandora ni con mi vida normal, pero algo externo está viniendo para hundirme y matarme. Ya me he hundido unas cuantas veces en mi vida, no es la primera. Creo que esta no va a ser la última, quiero decir porque me van a hundir, en parte me van a hundir y en parte volveré a salir, pero yo ya he puesto el enfoque en otras cosas.
Si me sale bien, salgo de esta. Si no, no me veréis más haciendo vídeos en una temporada. Si veis que no hago vídeos, es que han podido conmigo. Pero eso no dice que me hayan matado. Que dice que estaré ahí otra vez escalando, escalando, escalando. Pero lo que me viene es súper fuerte y no lo puedo contar porque son cosas privadas y familiares, ¿no? Pero viene un machaque ahora que te cagas. Pero es que ya lo sabíamos. Sabíamos que estos eran los meses de mierda. Los meses en los que nos iban a tumbar. De alguna manera nos iban a tumbar. Y nos van a seguir tumbando. Pero yo sé hacerme, ponerme en segunda persona, en tercera persona, ponerme neutral, ahora jugar al juego, ponerme en la obra de teatro, ahora me machaco, ahora me machaca, me vuelvo a poner neutral, cojo un respiro, vuelvo a entrar en el juego, me vuelvo a machacar, me vuelven a machacar, vuelvo a ponerme neutral. Es un juego, familia, estamos en una obra de teatro y es lo que hay. Y en esta obra de teatro, darse contra la pared no es malo y salir de la mierda no es malo. Simplemente hay que ponerse. Y ya está, y al final todo se soluciona. Yo tengo lo que llamamos intuición. Mi intuición me dice que de aquí salimos. Salimos, me refiero, de la pandemia. Salimos, no sé cómo, a lo mejor salimos siendo robots, pero salimos. O sea, esta mierda para nosotros va a acabar. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos poniendo mucha intención a estos vídeos para que nos reprogramemos la mente y salgamos de esta porquería. Porque hay que reprogramar la mente y hay que estar continuamente reprogramándose. Yo mismo me tengo que hacer muchas terapias al cabo de la semana porque yo mismo acabo cayendo en gilipolleces. Pero es que me encanta, ¿sabes? Es decir, me encanta vivir. Entonces, como me encanta vivir, pues tiendo a cagarla. Es así de sencillo. Entonces, señores, levántense y no lloren. No se dejen llorando por las esquinas porque eso es muy malo. Hay que tirar hacia adelante. Bueno, Adrián, sintetizando, ¿qué te queda para acabar? Nada, sencillamente... sí, había pensado contar algunas cosas más, pero lo voy a sintetizar en un minuto, ¿vale? Creo que de todo lo que he estado comentando hay algo muy importante, ¿vale? Que cuando nosotros seamos capaces de proyectar algo en nuestra mente, que es, como decíamos, la parte superior que va hacia abajo y nos va a ayudar a crear cosas, nos fijemos objetivos, metas cercanas, ¿vale? Que no las veamos inalcanzables, sino que lo veamos como algo asumible. Y siempre en el horizonte el objetivo al que estamos buscando alcanzar al final, ¿no? Pero pequeñas metas e ir avanzando paso a paso. Y a medida que vamos consiguiendo pequeñas metas nos vamos a ir animando y vamos a conseguir coger un poquito de inercia y ir alineando eso que estaba comentando, ¿no? Que esa proyección que hacemos mental se una al emocional y finalmente pues, nos repercuta a nivel energético y físico también. Así que bueno, ese es el mensaje. Pues familia, este sábado es, ¿verdad, Adrián? ¿Tenéis el otro vídeo sábado? Creo que es viernes. ¿Viernes? Sí. Pues el viernes, ¿a qué hora tenéis el vídeo? Eso no lo sé todavía. ¿Y cómo es el título del vídeo? ¿Te lo sabes? Pues yo no lo sé. Creo que vamos a hablar con Xavi sobre mediumnidad y espiritismo, sí. Espiritismo. Sí, creo que, bueno, al final un poquito de lo que hemos estado hablando hoy va a salir evidentemente porque todo eso sale de la base que he explicado al principio, pero bueno, explicaremos un poquito por dónde van los tiros. Yo he hecho Ouija. Me podéis contratar. Por aquí pone viernes 22 horas, nos dice Amigos del Misterio, o sea, Xavi, Espíritus y Mediums. Y creo que hemos invitado, ¿no? Bueno, pues... Bien, gracias Xavi, gracias por el cable. Sí, porque yo voy siempre más perdido, más despistado. Pues familia, tenemos este viernes un super vídeo otra vez con Adrián. O sea, que el que queráis, pues... Bueno, también me tocaba a mí esta semana también poner la otra parte, si no recuerdo mal. O ya la otra, bueno, eso ya lo hablamos tú y yo. Un bombardeo tampoco bueno. Y nada, familia, deciros que podéis comprar el libro que tiene Adrián. Tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo, tenéis los datos de Adrián, podéis entrar a su página web, o páginas web, a sus redes sociales, podéis apuntaros, él ahí os va a comentar todas las actividades nuevas que tiene, que promete nuevos cursos, promete nuevas cosas, pero el libro La revelación de la unidad de Adrián García, si entráis por Amazon, nos gustaría que hicierais una reseña, si os ha gustado, que os ha gustado, si es algo malo, abstenerse. Y solo cosas positivas. Bueno, voy a hacer el voto de confianza, ¿vale? Creo que nadie que se haya leído el libro hasta ahora ha hablado negativamente de él.
Ahí está. Y luego tenéis, de las jornadas de conciencia, tenéis una masterclass en Aulas Pandora, las huellas matemáticas de la civilización raíz, temazo, y consta que yo no lo he visto todavía este vídeo, lo tengo en casa de Pandora, pero siempre de puto culo, que esto no puede ser. Familia, mira, me veis el vídeo y a través del WhatsApp me hacéis una síntesis. Así nos abreviamos un poquito. Y si no, Luis, un día quedamos tú y yo y te explico en un ratito corto de qué va. Vale, porque madre mía, voy, no sabéis vosotros cómo voy de fan últimamente, me va a estallar la cabeza. Pero eso es lo bueno, que en plena pandemia sigamos aquí manteniendo el tipo. Y disfruten mucho. Pues muchas gracias, Adrián. Un placer otra vez tenerte por aquí. Igualmente, Luis, un placer. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver después. Ahí está. Pues familia, ya sabéis, 1, libres pensadores. 2, subir el sistema inmune. 3, apartaros de los que van con bozal, que son zombies y eso se pega. Pasar de ellos. Pues venga, familia, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.